Muy bien, entonces comenzamos la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de el Hijo del Hombre, Salvador y Sumo Sacerdote de su pueblo. ¿Ok? Y pues casi todos ustedes deben de tener la misma versión del libro. Y estaríamos en la página 40, comenzando en la página 40, donde se expone el pasaje que va a estar siendo estudiado hoy, capítulo 2, del 10 al 18. Capítulo 2, del 10 al 18, de la epístola a los Hebreos. Muy bien. Capítulo 2, verso 10 al 18. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien. Pastor, no se está grabando. Ok. Entonces aquí estamos en el verso 10. Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Aquí debe ser Dios el Padre, de cuya obra perfeccionadora es objeto el Hijo. Hay muchos dispuestos a decirnos confiadamente lo que sería y lo que no sería digno de Dios, pero en realidad el único modo de descubrir lo que es digno para Dios es considerar lo que Dios ha hecho. El hombre que dice: yo no podría tener una opinión buena de un Dios que hiciera o no hiciera esto o aquello, no está añadiendo nada a nuestro conocimiento de Dios. Simplemente nos está diciendo algo acerca de sí mismo. Podemos estar seguros de que todo lo que Dios hace es digno de sí mismo. Pero aquí nuestro autor singulariza una de las acciones de Dios
y nos dice que convenía a aquel que era algo adecuado para que hiciera. ¿Y qué era eso? Era hacer a Jesús, a través de sus sufrimientos, perfectamente capacitado para ser el Salvador de su pueblo. En la pasión de Jesús es donde vemos al desnudo el corazón mismo de Dios. En ningún otro lado, se me perdió la lectura aquí. Esta vez me puse a apagarle el micrófono a Gladys. Ok, vamos a ver dónde me fui. En ningún otro lado Dios está más completa o valiosamente revelado como Dios que cuando lo vemos en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Vamos rapidito allá. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19 dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que por la propia voluntad de Dios, Dios está enviando a su Hijo unigénito para que Él sea el que precisamente, siendo capaz de ser un sacrificio perfecto, siendo capaz de ser ese sacrificio aceptable, Él entonces pudiese reconciliar a los pecadores con Dios, porque nosotros estábamos totalmente alejados de Dios, apartados de Dios, no teníamos ningún tipo de forma de ser reconciliados por Dios. Las fuentes del antiguo pacto de estar continuamente ofreciendo sacrificios ya no era algo que podía sostenerse, era llana y sencillamente continuo todos los años y no terminaba. Pero ahora, con Cristo siendo suficiente, siendo Él definitivamente aceptable, perfecto, entonces el mundo venía a pasar a tener la capacidad de ser reconciliado con Dios mismo. Y esto es, obviamente, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única forma que los humanos podrían ser salvos es a través de la reconciliación a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos viendo que se está hablando aquí en el verso 10 de la Epístola a los Hebreos, y se constata la palabra con la palabra en 2 Corintios 5:19. Porque la gran salvación que proclama el Evangelio no solo fue hablada a través del Señor, como se nos ha dicho anteriormente, sino también alcanzada para nosotros por Él a través de su pasión. ¿Y de qué pasión es que estamos hablando? Estamos hablando de la pasión que pasa el Señor Jesucristo desde el momento en que Él es llevado desde el huerto de Getsemaní, que es entregado a las autoridades y empieza a recibir castigo
hasta el momento final, cuando Él completa su travesía hasta la cruz del Calvario, y allí es crucificado y muere. Entonces, ahí es que estamos viendo nosotros la pasión del Señor, y nosotros tenemos que entender que el autor nos dice que Él es el descubridor, el pionero de nuestra salvación. Este es el significado de la palabra arquegos, traducida autor en la Reina Valera, y Él que iba a guiarlos en la Biblia de Jerusalén. Él es el Salvador que abrió el sendero de la salvación, por el cual solamente muchos hijos de Dios podían ser llevados a la gloria. Entonces, vemos que es todo un proceso que va llevando desde lo que vemos progresivamente a Cristo, desde lo que Él comienza como su ministerio terrenal a la edad de 30 años, hasta que llega hasta ese momento culminante de la crucifixión, pero no sucede sin antes pasar por una pasión. Esta pasión que vemos claramente en los evangelios, y se está hablando nuevamente aquí en la carta o epístola a los hebreos, donde se está haciendo hincapié en que es Cristo el que logra, el que solamente por Él es que se puede ver que hay muchos hijos de Dios que podrían llegar un día a la gloria. Recuerden que todo esto se le está primero diciendo a aquellos creyentes que están por regresar al judaísmo. Entonces, aquí tenemos nuevamente el autor de la carta tratando de hacer su tesis clara y precisa en la persona de Cristo y la superioridad de Cristo, que fue una palabra muy importante que hemos estado usando a través de las clases. La superioridad de Cristo. Estuvimos hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Ahora nosotros estamos viendo aquí la superioridad de Cristo sobre cualquier otro sistema que pudiera haber existido para poder salvar, porque el que se decidió, porque le plació a Dios enviar a Cristo, al Verbo, a encarnarse, porque solamente Él podía ser el que tomara ese lugar del sacrificio perfecto. Entonces, Él está haciendo esta tesis aquí, el escritor de la carta a los hebreos, para que estas personas que están dudando qué van a hacer, si se van o no, ellos entiendan claramente que solamente en Cristo que pueden conseguir ser parte de los que son hijos y que van a ir a la gloria un día. Continuamos. Fue impedido por el pecado de alcanzar esa gloria hasta que vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y abrió por su muerte un nuevo camino, por el cual el hombre puede alcanzar la meta para la cual fue hecho. Porque desde un principio el hombre había sido creado para vivir eternamente. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir una vida eterna. Lamentablemente, Adán y Eva fallan, pecan y ciertamente al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, reciben lo que Dios les dijo que sucedería si pues no obedecían. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la muerte entró, y en este mundo, junto con la muerte física, también la muerte espiritual. Entonces tenemos un problema. El problema es que la muerte física
va a alcanzar a todo el mundo, pero no necesariamente la muerte espiritual tiene que alcanzar a todo el mundo. ¿Y por qué no? Pues porque tenemos la forma de no tener que llegar a la muerte espiritual, y es a través de la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que como representante y precursor de su pueblo, ahora ha entrado a la presencia de Dios para asegurar la entrada de ellos allí. ¿De quién está hablando? De los que son ahora hijos de Dios. Y son hijos de Dios por el Salvador que abrió el sendero de la salvación. Porque Cristo abrió el camino. Por eso es que Él claramente nos dice en Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y ese es el sendero que nosotros hemos decidido tomar. Y ciertamente, pues no vamos a, muy probable, evitar la muerte física, pero sí vamos a definitivamente ya, desde ya, una vez tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos vida eterna. Que la vida eterna no empieza el día que tú te mueres, la vida eterna empieza el día que tú confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y mucha gente no sabe eso, pero esa es la realidad. Porque en ese día tú naces de nuevo, eres una nueva criatura en Cristo, eres una persona que tiene el Espíritu Santo y por ende, perdón, ya tú tienes vida eterna. Cuando dejas este mundo, tú ya ni sencillamente continúas tu vida en el próximo, y es una mejor, obviamente. Ok, sumo sacerdote en la presencia de Dios. Hay mucho en esta epístola acerca de la obtención de la perfección, en el sentido de acceso sin impedimentos ante Dios y comunión inquebrantable con Él, pero era esto como en otras cosas, es Él quien guía el camino. Ok, vamos a hablar un poquito aquí. Fíjate que aquí estamos hablando ahora de una parte que es esencial en el entendimiento de la vida del cristiano y algo que no sucedía dentro del mundo judío, dentro de lo que era la fe que había dentro del judaísmo, porque para los judíos, Dios no es lo que es en el cristianismo Dios. Para los judíos, Dios era un Dios que no estaba accesible. Era un Dios lejano. Era un Dios que básicamente ni se le podía mencionar su nombre, porque ya era una falta de parte tuya. En el judaísmo, Dios no tiene ese sentido de relación y de comunión que hay dentro de el cristianismo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo ese Dios que se veía lejos, apartado, no accesible, dentro del cristianismo por medio de Cristo Jesús, es que ahora tenemos una comunión con Él. Y es inquebrantable esa comunión. Y una de las cosas que crea la capacidad en nosotros de que esa comunión sea inquebrantable es precisamente que el Espíritu Santo nos está asistiendo a que tú y yo, como creyentes en Cristo, podamos mantenernos en esa comunión que es inquebrantable. Porque si dependiese de nosotros solamente, el que estuviese esa comunión, no la íbamos a tener. Iba a ser quebrantable. Porque nosotros obviamente, en nuestra condición de seres pecaminosos, íbamos a fallar. Pero, ¿qué pasa? Que como tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de mantener la relación con Dios, porque Dios mismo en su tercera persona está haciendo comunión con nosotros. Entonces, nosotros no nos tenemos que preocupar porque sabemos que es inquebrantable esa relación que tenemos con Dios gracias
a que el mismo Señor Jesucristo, cuando hace el sacrificio, muere en la cruz, resucita, muere, ¿verdad? Resucita. Antes de ascender a los cielos, da una promesa que iba a dejar a el Espíritu Santo. Y así mismo ha sido. El día de Pentecostés, los 120 que estaban en el aposento alto, reciben el Espíritu Santo y desde ese día en adelante todos los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa que ha sido perfeccionado por aflicciones? Bueno, el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia. Y aquí la palabra sustancia es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos y profundizamos en esta palabra, vamos a darnos cuenta de que está hablando de lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres son iguales. Fíjate qué cosa interesante. Por eso es que la gloria del Padre es parte de la gloria que está en el Hijo. Pero para que esto cale aún más profundo en nosotros y lo entendamos, esa misma gloria está en el Espíritu Santo. Entonces, la Shekinah, que ustedes saben de lo que estoy hablando, la Shekinah de Dios, no solamente la Shekinah está en el Padre, está en el Hijo, está en el Espíritu Santo, pero ahora la Shekinah de Dios está en los creyentes, porque cada uno de nosotros tiene al Espíritu Santo. Entonces, mucha gente cuando hablan de la Shekinah solamente piensan en el antiguo pacto y cada vez que se menciona la Shekinah de Dios, y en eso nada más se mantienen. Les voy a decir algo muy importante y el libro de Hebreos es clave para esto. Si usted va a interpretar el antiguo pacto, usted no puede interpretar el antiguo pacto correctamente sin usted interpretar primero el nuevo pacto. Y mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser? El antiguo pacto estuvo primero, el nuevo pacto es después, es secundario. Yo les digo, lo que pasa es que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. El nuevo pacto está completo. El nuevo pacto llena esos huecos que teníamos, que no entendíamos, que leíamos en el antiguo pacto. En el nuevo pacto son completados. Entonces podemos nosotros ver que el nuevo pacto es el que pone en la perspectiva correcta todo lo que sucedió en el antiguo pacto. ¿Ok? Entonces, creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creemos en Cristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. De la misma ¿qué? Sustancia que el Padre. Ustedes tienen que entender que el credo apostólico lo que hace es dictarnos claramente verdades que son bíblicas. Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana haya cogido el credo apostólico y le haya añadido, y creemos en una sola Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, usted no se va a alejar del credo apostólico porque ellos le añadieron lo de romana. Pero si usted se va y busca, y les invito a que lo hagan cuando termine la clase, busquen el credo apostólico, lo pueden encontrar en Google fácilmente, y lo leen, usted se va a dar cuenta que en ningún sitio dice romana.
Habla de la iglesia apostólica, católica y apostólica, porque la iglesia católica somos todos somos católicos. ¿Por qué? Porque católico significa universal. Eso es lo que significa católico. Y apostólico, ¿por qué? Porque nosotros seguimos las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo. Ahora no somos romanos, porque nosotros no somos parte de la iglesia de Roma. El imperio romano y la iglesia, cuando se unen, esa sede, Roma, no tiene nada que ver con nosotros. Por ende, usted tiene que entender que la sustancia de la que se está hablando aquí, precisamente en el credo apostólico, se encuentra. De la misma naturaleza que el Padre. Y cuando dice engendrado, no creado, está hablando precisamente del nacimiento virginal de Cristo. ¿Están conmigo? Y el que engendra es ¿quién? Dios Padre. Por eso el Padre de Jesús es Dios Padre, no José, el esposo de María. Pero Jesús claramente dice que es de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Entonces aquí nosotros encontramos que el libro de Hebreo nos está dando nuevamente una reafirmación a esa verdad bíblica. Entonces, la pregunta que se plantea es ¿cómo puede pensarse que le falta perfección? La respuesta es esta: el Hijo perfecto de Dios se ha transformado en el Salvador perfecto de su pueblo, abriendo su camino hacia Dios, y para llegar a hacer eso debió soportar sufrimiento y muerte. Y obviamente de la única forma que él iba a poder sufrir, iba a poder morir, era en un cuerpo humano. No hay otra forma. ¿Ok? Así que tenemos que estar bien claros en eso. Dios no fue el que murió. El que murió no fue Dios. Y yo les enseñé esto ya. Dios no muere. El que muere es Dios. ¿Se acuerdan de eso? Dios no muere. El que muere es Dios. ¿Quién es el que muere? Jesucristo. Pero Jesucristo es Dios. Entonces, teológicamente, para que haga sentido, tú tienes que ponerlo en ese orden. Tú no puedes decir Dios murió, porque Dios no puede morir. Pero sí puedes ponerlo en el orden, el que muere es Dios. ¿Quién fue el que murió? Jesús. Jesús murió, pero a la misma vez, ese Jesús que murió es Dios. Entonces, el que muere no es Dios, no es la parte divina, es la parte humana. ¿Me están siguiendo? Ok. Si hay alguna pregunta, me levantan la mano y paramos. Entonces, vamos a seguir con lo que está exponiendo el libro. El camino de la perfección que su pueblo debe hollar, debe ser hollado primero por el precursor. Solo así él puede ser su representante adecuado y sumo sacerdote en la presencia de Dios. Ahí vemos entonces que Jesús, de lo que es la línea sacerdotal de Melquisedec, pasa a ser nuestro sumo sacerdote. De la línea sacerdotal de Melquisedec, porque Melquisedec fue rey, pero también fue sacerdote. La línea de Aarón era solamente de sacerdotes, pero la de Melquisedec, rey y sacerdote. Y por ende, Jesucristo es nuestro rey
pero también es nuestro sumo sacerdote ante o en la presencia de Dios, la primera persona de la Trinidad. Hay mucho en esta epístola acerca de la obtención de la perfección, en el sentido de acceso sin impedimentos ante Dios y comunión inquebrantable con Él. Pero en esto, como en otras cosas, es Él quien guía el camino. Para poder ser un sumo sacerdote perfecto, un hombre debe simpatizar con aquellos a favor de quienes obra. Y no puede hacerlo a menos que pueda entrar en sus experiencias y compartirlas por sí mismo. Fíjate que aquí tenemos entonces una necesidad de que Jesucristo tuviese que venir y encarnarse, ser parte de lo que es ser un ser humano, para poder cumplir con esos requisitos de ser sumo sacerdote. Fíjate bien que dice que debe de poder simpatizar con aquellos a favor de quienes obra, y no puede hacerlo a menos que pueda entrar en sus experiencias y compartirlas por sí mismo. Por ende, cuando nosotros miramos a Jesús, y esto todo es parte del planteamiento que le está haciendo el escritor de los Hebreos a los que estaban allí en el primer siglo, Cristo tiene claro, porque Él experimentó lo que tú y yo experimentamos. Él sufrió, Él lloró, Él sintió dolor, Él sintió traición, Él sintió la tristeza de que muriese un ser querido. Él sufrió, padeció, tuvo todas estas cosas que tú y yo padecemos, y Él, inclusive, dice la Biblia que fue tentado en todas las cosas. Entonces, si usted se pone a pensar, cuando dice que Él fue tentado en todo, estamos hablando de que usted tiene que ponerse a darle rienda a su mente en ese aspecto, porque cuando dice que fue en todo, eso quiere decir que mujeres trataron de tentarlo, hombres trataron de tentarlo, personas trataron de sobornarlo, personas trataron como hizo Satanás, de ofrecerle cosas que ni siquiera eran de ellos para ofrecer, como Satanás cuando le fue a tentar le ofreció el mundo. ¿Ok? Jesús recibió todo tipo de tentación, porque dice que fue tentado en todo. No dice que en algunas cosas, en todo. ¿Para qué? Para que cuando Él viniera a tomar esa posición como sumo sacerdote, Él haya cumplido con el requisito de haber pasado por las experiencias y compartirlas por sí mismo como nosotros las pasamos. Entonces, para Él ser nuestro sumo sacerdote, Él tenía que pasar todo eso. Y Él hizo eso, dice justamente. Él hizo eso. Más aún, para poder ser un sumo sacerdote perfecto, un hombre debe aprender la lección de obediencia a Dios. Si fallara en esto, realmente necesitaría un sacerdote para él, a fin de poder entrar en la presencia de Dios con la seguridad de ser admitido allí. Entonces, fíjate que Jesús mismo no necesita un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote perfecto. Fíjate que los sacerdotes levíticos todos eran imperfectos. Inclusive, ni siquiera el mismo Melquisedec era perfecto. Era rey, era sacerdote, pero no era perfecto. Por ende, en lo que es espiritualmente a nivel de
poder tomar y ser el líder completo, por ende, por eso es la cabeza, Cristo de la iglesia, tenía que ser alguien perfecto. ¿Quién podía ser perfecto? El único perfecto es Dios. Por eso Jesucristo es ese perfecto que cumple en obediencia total y completa a Dios Padre. Si Él no hubiera podido haber hecho eso, no podría haber sido sumo sacerdote, pero obviamente sabemos que lo pudo hacer porque Él era Dios mismo, ¿ok? Ahora bien, vemos que dice, no podía haber cuestionamiento alguno acerca de la obediencia de Jesús. Pero un sumo sacerdote tenía un solemne servicio especial que llevar a cabo. Tenía que presentar ante Dios una expiación por los hombres. Entonces, Cristo presenta su cuerpo y es un sacrificio completo. Porque a diferencia del sacrificio que se nos pide a nosotros, que dice el Señor que demos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional, de lo que está hablando es de una vida de servicio a Dios, de una vida en entrega total a Dios, pero no se nos está pidiendo que nosotros tenemos que morir por Dios, por la humanidad, mejor dicho. Entonces, Jesús sí tuvo que hacer eso. Él tuvo que entregar su vida. Y eso es parte del planteamiento de la tesis que está presentando la epístola a los hebreos, el escritor, para que ellos entiendan la severidad de alejarse de Jesús y no mantenerse en Jesús. ¿Ok? Entonces, es un sacrificio eficaz en sí mismo. Solo podía ser presentado por un sumo sacerdote cuya identificación compasiva con su pueblo carecía de reservas y, al mismo tiempo, por un sumo sacerdote cuya obediencia a Dios no estuviera manchada por ningún reparo, para no decir negativa en obedecer. Y es claro porque, si se recuerdan, cuando él está en el huerto de Getsemaní, que dice en su oración, Padre, si es de ti, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad de lo que ya se había establecido era que él muriera, que él sufriera, padeciera, muriera y luego resucitara. Tenemos que entender que en ese momento lo que está saliendo en esa oración no es la parte divina de Jesús, es la parte humana de Jesús. Porque en su humanidad él sabe que va a sufrir y le va a doler y de hecho la Biblia es clara cuando está hablando de que sudó sangre. Entonces, de eso se han hecho estudios y se ha encontrado de que las personas que han estado bajo condiciones de un estrés severo, y esto casi siempre sucede con prisioneros de guerra, personas que están en condiciones prácticamente donde sus vidas están en un peligro constante y los niveles de estrés están bien altos, pues pueden perspirar sudor con sangre porque se le rompen las venas, ¿ok? Entonces, científicamente eso es ya comprobado que lo que relatan las escrituras es posible, si no solo posible, que es cierto que pudo ser parte de lo que pasó en el caso de la parte humana de Jesús, ¿ok? Solo hay uno que llena perfectamente estas condiciones, aquel cuya muerte lo capacitó completamente para ser el representante de su pueblo. Ahora, ¿de qué pueblo está hablando ahí? El representante de su pueblo. Está hablando del pueblo judío,
Está hablando de los que son de Belén, los de Nazaret. No, de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Representante de su pueblo. Su pueblo son todos los que van a ser hijos de Dios. Ese es su pueblo. Todos los que son hijos de Dios. Ese es su pueblo. Entonces, la iglesia hoy en día es el pueblo de Dios. En aquel momento era la iglesia el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que los judíos rechazaron a Jesús, aquellos que eran judíos y le aceptaron, pasaron a ser pueblo de Dios. Pero los que no le aceptaron, no. Y así sigue siendo hoy en día. Lo mismo que aplicaba para aquel tiempo, en el caso de los judíos, aplica para los judíos hoy también. Los judíos, por nacer en Israel, no son pueblo de Dios. Por eso cuando yo oigo por ahí que las personas dicen, tenemos que orar por Israel porque es el pueblo de Dios, yo digo, eso está teológicamente errado. Israel no es el pueblo de Dios. Israel fue el pueblo escogido de Dios. Pero el pueblo escogido de Dios ahora es la iglesia. Israel vendió su primogenitura. La entregó. No quiso aceptar a Cristo. Dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y eso no ha cambiado. La gran mayoría, yo le he dicho a ustedes, de los que viven en Israel, son personas que son ateas, para empezar. Ni siquiera creen en Dios. ¿Ok? Y los que sí creen en Dios, no creen en Cristo. El porcentaje de cristianos que hay en Israel es bien pequeño. Lo más que hay son gente que no creen en Dios. Esa es la realidad. Entonces, por eso es que el evangelio se le tiene que predicar a toda persona, en todo pueblo, de toda lengua y toda nación. Porque eso incluye a Israel. Un puertorriqueño que tiene a Cristo está salvo, es pueblo de Dios. Un israelita que no tiene a Cristo se va para el infierno. Esa es la realidad. Porque todos los que le conocieron, todos los que le aceptaron, todos los que le recibieron, esos han sido los que han podido tener el derecho, han podido recibir la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Y lamentablemente vemos que allí en el primer siglo, aquellos que ya habían entrado su vida a Cristo estaban en el peligro de la apostasía y de alejarse de el verdadero Salvador. Hoy en día tenemos personas que gracias a los esfuerzos evangelísticos de muchas iglesias a través del mundo se están alcanzando judíos para Cristo, pero no es como pensaríamos nosotros. Es bien pequeña la cantidad. La mayoría no creen en Dios o creen que Cristo no es el Mesías y todavía están esperando que venga el Mesías para ellos. ¿Okay? Aquel que sufrió, fue el Hijo de Dios, y los muchos, por quienes sufrió, a su vez, son guiados a la gloria como hijos de Dios. Excelente. Verso 11. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Biblia de Jerusalén. Esta es una verdad general y en esta instancia suprema está ejemplificada por el hecho de que aquel que consagra o santifica es el Hijo de Dios y los que son santificados son los hijos de Dios.
es por el sacrificio de sí mismo en obediencia a la voluntad de Dios que son santificados, como aparece más completamente luego en la epístola. Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Capítulo 10:10. Eso bastante más adelante está, ¿verdad? Entonces vemos que la verdad es que nosotros somos santificados por medio de Cristo Jesús, porque Él, al sacrificarse y entregarse como ofrenda voluntaria de una vez y para siempre, ya no hay más sacrificio. Nosotros que le hemos aceptado, empezamos lo que se llama a ser parte del proceso de la santificación. Ya somos decretados santos, separados para Dios, y empezamos a ser santificados en nuestro caminar cristiano a través del tiempo que tengamos aquí en la tierra. Por ende, vamos a ver que hay hermanos en la fe, que unos se mueven más rápido, otros son más lentos, pero todos están en el proceso de santificación. Y esto sucede según le place a el Señor. Y obviamente tiene que ver mucho también con el sometimiento de nosotros al Espíritu Santo. Porque si somos personas que en vez de seguir al Espíritu Santo, estamos cada vez contristando al Espíritu Santo porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, pues ese proceso de santificación va a ser más lento. Una de las cosas que yo pienso que causan que ese proceso de santificación sea más lento es el que cuando venimos al Señor, ciertamente no entendemos que tenemos que actuar como lo que somos, separados para Dios. Por ende, si tú eres separado para Dios, eso quiere decir que tú te tienes que separar de muchas cosas que ya no van alineadas con Dios. Y eso quizá requiera que tengas que dejar ciertas amistades, que requiera que tengas que dejar el ir y participar en ciertas actividades que tú antes participabas. Y lamentablemente muchas personas que confiesan a Cristo se tardan un poquito en madurar en esa área. Y es por eso que vemos que ese proceso de santificación es un poquito más lento en ellos. En otros es más rapidito. ¿Ok? Continuamos aquí. Entonces, leemos que siendo Jesucristo esa ofrenda hecha una vez para siempre, por su muerte, están consagrados a Dios para su adoración y servicio y apartados para Dios como su pueblo santo, destinado a entrar en su gloria. Entonces, parte de esa santidad requiere consagración, adoración y servicio. Estoy consagrado para Dios. Ya mi vida es Cristo. ¿Qué es lo principal en tu vida? Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu posición social, el miedo de que te rechacen tus familiares. Todas estas cosas parecerían que serían aplicables a nosotros en el siglo XXI. Todo eso aplicaba hasta cierto punto en el siglo I también a los cristianos. Pero de todas esas cosas, en el contexto que estamos estudiando esta carta o epístola a los hebreos, el miedo a padecer daño físico era lo más que estaba en la mente de aquellos creyentes que estaban pensando alejarse del Señor Jesucristo y volver al judaísmo. Consagrados a Dios para adoración,
para servicio. Yo no puedo entender hoy en día cómo alguien puede decir que es cristiano pero no quiere servir a Dios. Si tú no puedes servir a Dios, estás mal. Tú no puedes decir que eres cristiano y no quieres servir a Dios. Tú tienes que buscar tu lugar en servicio a Dios, y eso lo estamos estudiando en la otra clase de eclesiología, así que no voy a entrar mucho en eso aquí. Y apartados para Dios como su pueblo santo, porque mira, la palabra es clara, dice ser santos, porque yo soy santo. Entonces, hay dos niveles de santidad. Está el nivel de santidad que requiere el que seamos separados, apartados de las cosas que no son del agrado de Dios para Dios, y el proceso de la santificación, que es lo que nos va a llevar a parecernos cada día más a Cristo. Entonces, esa santificación, ser santos, porque yo soy santo, de lo que está hablando es, no te mezcles con las cosas que van a evitar que tú tengas esa comunión continua con Dios, porque Él te separó para Él. Y dos, mantente en el proceso de la santificación, haciéndole caso al Espíritu Santo. Obviamente le hacemos caso al Espíritu Santo cuando estamos haciéndole caso a la palabra, y eso nos va a llevar a que nos mantengamos firmes donde estamos. Los cristianos del primer siglo estaban siendo santificados, claro que sí, pero era tanto el miedo que ellos estaban teniendo en aquel momento por la persecución que había, que estaban muy convencidos en que quizás no sería mala idea regresar al judaísmo. Hoy en día yo compararía eso con regresar, si saliste de una falsa enseñanza, regresar a esa falsa enseñanza. También podríamos compararlo si saliste del mundo y regresar al mundo. Sería un error garrafal, después de estar en Cristo y en la seguridad de Cristo, salirte de ahí. Entonces, esto es parte de lo que está enseñándose a la iglesia en aquel tiempo, a los que están siendo los receptores de la epístola a los hebreos. ¿Ok? Porque la santificación es el comienzo de la gloria, y la gloria es la santificación completada. Ustedes saben bien que después de la santificación viene la glorificación. Pero la glorificación no sucede hasta el día que estemos allá. Entonces, eso no va a pasar mientras estemos aquí. Por ende, seguimos en la santificación. Cuando seguimos el proceso continuo de la santificación, una vez completada la santificación, el próximo paso que va a llegar va a ser la glorificación. Y debido a que aquellos que están santificados para Dios, a través de su muerte son hijos de Dios, el Hijo de Dios no se avergüenza de reconocerlos como sus hermanos, no solo como aquellos cuya naturaleza Él cargó sobre sí, sino cuyas pruebas Él soportó, por cuyos pecados hizo sacrificio para que pudieran seguirlo a la gloria en el camino de la salvación que Él mismo abrió. Y fíjate que aquí, en esta aseveración, encontramos la respuesta a una de las preguntas que hubo en el examen, y muchos de ustedes la sacaron bien y algunos de ustedes la sacaron medio bien. Pero dice, el Hijo de Dios no se avergüenza de reconocerlos como sus hermanos, no solo como aquellos cuya naturaleza Él cargó sobre sí, sino cuyas pruebas Él soportó, por cuyos pecados hizo sacrificio para que pudieran seguirlo a la gloria en el camino de la salvación que Él mismo abrió. Pero la clave aquí es de reconocerlo como sus, ¿qué?
hermanos. Así que si le dan un poquito de memoria a lo que vino en el examen, se van a acordar de una pregunta que tenía que ver con eso. Así que no la vamos a hablar ahora, pero ustedes pues ya se deben estar imaginando cuál es. Entonces ahí caemos en lo que son el 12 y el 13. ¿Ok? Y aquí se introducen 3 citas del Antiguo Testamento. Y hace totalmente sentido el que esto suceda, porque en el Antiguo Testamento es que estos que están pensando regresar es que se están basando, están mirando hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. Así que los versos 12 y 13 son las 3 citas del Antiguo Testamento en las que se demuestra su solidaridad con su pueblo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Ok? Y si nosotros buscamos, encontramos que en Isaías 8, 17, 18, capítulo 2 de Samuel, 2 de Samuel, 22, 3, y sí, el 17 y el 18, ahí es que encontramos también lo que se está diciendo aquí en lo que es el 13, el 12 y el 13, ¿ok? Los versos 9 y 11 recalcan que Cristo se había identificado a plenitud con la humanidad al adoptar una naturaleza humana. Él demostró la realidad de su naturaleza humana con su dependencia total en Dios durante su peregrinaje terrenal. Ok, vamos a ver la primera cita de Salmo 22.2. Se ha extraído de un salmo en el cual ningún cristiano del primer siglo dejaría de reconocer a Cristo como el que habla. Salmo 22.2. Salmo 22.2. Y lo leemos. Dice así: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces, en el Salmo 22.2, realmente tendríamos que mirar el contexto completo. En mi caso, yo lo llevaría del 2 hasta el 5, del Salmo 22, 2 hasta el 5. Porque continúa diciendo el 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, manean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrenle él, sálvele, puesto que él en él se complacía. ¿Ok? Y podríamos seguir leyendo el contexto completo de eso, pero aunque no me hayas respondido, tú permaneces como el Santo de Israel, que ha demostrado su atención en gracia una y otra vez a tu pueblo. ¿Ok? Entonces, se extrae este salmo
todos reconocen a Cristo como el que habla. Es el salmo cuyas palabras iniciales Jesús dijo como expresión de su propia experiencia de desamparo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando vemos eso, es precisamente lo que está diciendo acá en el Salmo. Jesús básicamente está diciendo las mismas expresiones, ¿ok? Prácticamente la totalidad del lamento que forma la primera parte del Salmo se utilizaba en la iglesia desde los primeros tiempos como un testimonio de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos, ¿verdad? Porque cuando llega el momento en que Jesús toma los pecados del mundo, todos los pecados del mundo, Él ya no puede estar ante la presencia de Dios Padre porque se hizo pecado. Entonces, es interesante porque tú pensarías, pero es que en Dios no puede haber pecado. Pues porque precisamente por eso es que estamos hablando de que es en Jesucristo hombre, no en Dios. Dios no, es en el hombre, en la naturaleza humana. Dios tiene que, podríamos, para ponerlos en palabras fáciles de entender, tiene que virarse y quitar su vista, alejarse, porque Dios no iba a estar en la presencia de todo ese pecado, y por ende, cuando estábamos hablando ahorita de que Dios no puede morir, sino que el que muere es Dios, el que murió fue Jesús, no fue Dios. En lo que es su condición ontológica es una cosa, pero en la económica es otra. Entonces, en una estamos claros que Dios no puede morir. En otra podemos ver que el que muere es Dios. Y ese es Jesús. ¿Ok? Ok. Prácticamente la totalidad del lamento que forma la primera parte del Salmo se utilizaba en la iglesia. Así que vemos que era importante lo que se está diciendo aquí en los versos 2 y 13 para aquellos cristianos en aquel momento, desde los primeros tiempos como un testimonio de la crucifixión de Cristo. No solo se lo cita expresamente. Ay, qué feo me quedó esto. Déjame ver si yo puedo. Aquí no me va a dejar. No creo. Ok. Vamos a ver. Ok.
Ok, no solo se cita expresamente, sino que su lenguaje ha sido trabajado en la misma trama de las narraciones neotestamentarias acerca de la pasión, especialmente en los evangelios primero y cuarto. ¿Ok? Es por lo tanto lo más natural que, cuando el lamento del salmista da lugar al agradecimiento público que forma la segunda parte del salmo, el mismo locutor debía ser reconocido y el entonces crucificado y ahora exaltado Cristo debe oírse diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Fíjate que esta es una de esas citas bíblicas que se ha hecho un cántico. ¿Cuántos la reconocieron? ¿Sí? No. ¿Sí? La reconocieron, que es un cántico, es un himno. Siguiendo a la Septuaginta, nuestro autor utiliza la palabra eclesia, ¿ok?, para congregación. El hebreo del Salmo 22:22 dice Kaal. El uso de esta palabra en el paralelismo sinónimo con hermanos en un contexto cristiano indica que aquellos a quienes el Hijo de Dios se agrada de llamar sus hermanos son los miembros de su iglesia. Por virtud de su sufrimiento ha llegado a ser ahora la cabeza representativa de una nueva humanidad. Entonces, aquí vemos que el escritor está muy claramente utilizando el antiguo pacto para recalcar quién es la persona de Cristo, lo que es Cristo, lo que ha hecho Cristo, la posición de Cristo y por ende la importancia que debe tener Él para ello. Entonces, una de las cosas que estábamos comentando la semana anterior, creo que fue, que estuvimos entrando en esa dinámica antes de coger el examen, yo creo que yo mencioné que una de las cosas que hay en la mente de estas personas precisamente es me voy para el judaísmo otra vez y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sigo creyendo en Cristo, nadie tiene que enterarse, yo calladito sigo creyendo en el Señor Jesús, pero me voy al judaísmo y como a los judíos los tienen, no le están haciendo nada, es a los cristianos, a los que están realmente persiguiendo aquí y matando, pues yo me libro de la muerte y del sufrimiento y de todo ese padecimiento que voy a recibir y me enfoco en mi calidad privada de seguir a Cristo. El problema es que la fe cristiana no funciona de esa manera. La fe cristiana no funciona así. La fe cristiana es una fe que tiene que ser compartida, que tiene que ser visible, que tiene que ser demostrada, que tiene que haber un testimonio en nuestra fe. Es una fe que no puede ejercerse en privado, es una fe pública. Por eso la importancia del cristianismo, de ser cada uno de nosotros de buen testimonio, porque se espera ver en el cristiano
fruto, buen fruto. Entonces, un cristiano no puede ser un cristiano a la secreta, un cristiano de lo que es el servicio secreto, un espía que nadie sabe quién es, un fantasma en la sociedad. No. De hecho, los grandes errores cometidos dentro de los movimientos monásticos fue precisamente el pensar que el alejarse de las personas e irse a un monasterio les iba a llevar a estar más cerca de Dios, cuando realmente eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que su pueblo esté en un cuerpo local trabajando para evangelizar y hacer discípulos de los que no son del cuerpo. Pero usted en un monasterio allá en una montaña lejana, ¿cómo usted va a evangelizar y a hablarle a alguien? De ninguna manera. Por ende, ese es uno de los errores garrafales de los movimientos que surgen bajo vamos a decirlo así, bajo el catolicismo romano, pero también bajo el movimiento de la Iglesia del Oriente, porque también ellos tenían otro tipo de forma de monasterio diferente al que tiene la Iglesia Católica. Así que no hace sentido. Y si nos ponemos a mirar de dónde sale esto de los monasterios no son algo que sale en el cristianismo. Ya el sistema de monasterio existía antes en otras formas de creencias. Casi siempre eran chinos. Los chinos tenían monasterios los mongoles, y podemos seguir mencionando grupos que eran de índole de tener monjes. Y esto es copiado, obviamente, y llevado a ser parte del cristianismo, cuando en ningún sitio en las Sagradas Escrituras existe ese tipo de movimiento. ¿Ok? Ahora, en la página 46, encontramos que estamos en la B. Si resulta fácil ver la importancia de la cita de Salmos 22, aquí resulta menos sencillo ver la importancia de la cita que sigue. Yo confiaré en él. Ha sido tomado de la versión Septuaginta de Isaías 8:17, parte B. Este es un buen ejemplo de la tesis de C.H. Dodd de que las citas principales del Antiguo Testamento en el Nuevo no son textos de prueba aislados, sino que por implicación llevan consigo sus contextos. En el contexto de esta cita, Isaías, al encontrar que sus oráculos de salvación y juicio no hallan respuesta ni en el rey ni en el pueblo, los sella y se los da a sus discípulos para que los guarden, a fin de que cuando llegue el tiempo de su cumplimiento se haga evidente que lo que él había hablado era la verdadera palabra de Dios. Entonces ahí encontramos que este hermano teólogo, el hermano Dodd, cuando hace su tesis, él mira las principales citas que hay en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y él expresa que no son textos de prueba aislados, y esto es importante, sino que por implicación llevan consigo sus contextos. Entonces, eso es importante porque
cuando entramos al contexto de la cita de Isaías, se encuentra que ahí están los oráculos de salvación y juicio, y que la respuesta no está en el rey ni en el pueblo. Interesante. Y los discípulos reciben para que guarden, a fin de que cuando llegue el tiempo del cumplimiento se haga evidente que lo que él había hablado era la verdadera palabra de Dios. Entonces, ahora, cuando miramos eso, dice, entre tanto él dice, esperaré pues ¿a quién? A Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Entonces la idea de que Dios esconde su rostro de la casa de Jacob provee el nexo con el Salmo 22, donde su rostro está escondido del que sufre y es justo. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Están viendo? ¿Están entendiendo esto? Entonces, yo les dije ahorita que cuando el pecado consume totalmente a Jesús, dice la Biblia que él se hizo pecado, Dios se aparta su rostro. ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué me has desamparado? ¿Le está cuadrando? ¿Sí? Entonces, cuando vemos aquí la idea de que Dios esconde su rostro de la casa de Jacob, ¿ok? Provee el nexo para el Salmo 22, donde el que sufre y es justo, quien en la interpretación cristiana es el representante de toda la casa de Jacob, sufriendo el desamparo que ellos merecían. Si Isaías, uno de los profetas a través de los cuales el Dios de los tiempos antiguos habló, de los antepasados, era rechazado por aquellos a quienes había sido enviado, también lo era, ¿quién? El Hijo. El Hijo en quien Dios había hablado hacía poco su última palabra. Si Isaías, a pesar de todo, mantuvo su confianza en Dios y esperó en la justificación, también lo hizo el Hijo de Dios. Se encomendó a Jehová, se dice con burla del sufriente en el Salmo 22. Pero cuando el sufrimiento ha pasado, él testifica agradecido de la fidelidad del Dios en quien confió. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos obviamente que el escritor de la epístola a los Hebreos está haciendo lo imposible por poder conectar las cosas que se ven en el antiguo pacto con lo que está sucediendo en el momento, allí en el siglo I, que pasa a ser parte del del nuevo pacto, como lo es esta carta, esta epístola, que se mete en el canon neotestamentario, porque precisamente el argumento es: ustedes están rechazando a Dios mismo. Si se van al judaísmo nuevamente, están apostatando de la verdadera fe de aquel que es el Cristo. Entonces, cuando venga el próximo examen, es muy probable que yo venga aquí y te coja el Salmo 22 y de alguna forma yo voy a utilizar este pasaje para formular
ya sea en lo cierto y falso, pregunta, escoge, no sé cómo va a venir, pero voy a traer esto porque esto amarra lo que es esa parte donde Jesucristo siente en él como dando ese sacrificio tan grande y haciéndose pecado hasta la comunión en ese momento con el Padre es perdida. Entonces, él está tratando de hacerle claro a esta gente, esto es serio, mi gente. Ustedes están pensando en irse, regresar de donde vinieron. Esto es serio, piénsenlo bien. Eso es lo que él básicamente le está diciendo nuevamente. Toda la carta completamente a los hebreos en su totalidad, vamos a encontrar que en diversas formas y maneras, el escritor sigue machacándoles a ellos, tratando de evitar que ellos regresen a donde estaban antes. ¿Ok? Es importante que usted entienda que no sabemos, pero es bien probable que esta carta salvó a muchos de cometer apostasía. Y a otros, lamentablemente, probablemente no hicieron caso y apostataron. Y apostataron de la fe. ¿Ok? No sé, es triste, pero es así. Ok, voy a leer la última parte. Ya estamos un poquito pasaditos, ¿verdad? ¿Qué hora tenemos por ahí? No, estamos bien, ¿verdad? Todavía tenemos tiempito. Digo, por mi reloj. ¿Estoy bien? ¿Sí? Mira, Maribel me hizo bueno. Yo creo que sí. Ok, ¿dónde están los demás por ahí? Vamos a ver dónde está Ah, ahí está Alberto. Que no se me duerma nadie. Mira, y ese hombre... ¿Y dónde está? A ver quién tengo yo aquí conectado. El único que se excusó hoy de la clase fue el hermano Carlos, que salió para Estados Unidos. Todos los demás, si falta alguien, no tengo excusa. ¿Okay? En este modelo repetido de la confianza en Dios por parte del hombre, en los días de oscuridad y su feliz reconocimiento de la fidelidad de Dios cuando actúa para reivindicarlo, se encuentra en las vidas de muchos personajes bíblicos, pero hay algo especialmente importante en el caso de Isaías, porque es con él que comenzamos a ver el resurgimiento histórico de un remanente justo. El Israel fiel dentro del Israel empírico, el grupo en cuya supervivencia se aseguraba la esperanza del futuro, uno casi podría decir la eclesia del Mesías. Por cierto, en el ministerio profético de Isaías, el rey que iba a venir y el remanente están estrechamente asociados, o para utilizar el lenguaje de Hebreos, el Hijo de Dios y sus hermanos. Más aún, hay razón para creer que Isaías mismo dio pasos para dar una existencia corporativa consciente al remanente en embrión de su propia época, en parte en el círculo de sus discípulos, de los que habla en Isaías 8:16, y en parte en su propia familia. Y vamos a pararlo ahí, nos vamos a quedar en la página 47 de la mayoría de sus libros y en la letra C, ¿ok? Y ahí lo vamos a retomar la semana que viene. Vamos a estar en la 47 en la letra C, y el tema
de el Salvador y sumo sacerdote continúa, ¿ok? No se termina. Todavía seguimos bajo ese tema dentro de esta lectura que cubre este capítulo 2 y va a estar siguiendo el capítulo 2 y no es hasta que entramos en el verdadero hogar del pueblo de Dios, que ya ahí es el capítulo 3. ¿Ok? Pregunta. ¿No hay pregunta? Wow, ustedes son tremendos. Ok, pues vamos a terminar la clase aquí.